Bienvenidos a mi canal. En esta sección vamos a resolver un problema de torque. El problema dice lo siguiente. Juan, cuya masa es de 70 kilogramos, al atravesar un puente con masa uniforme de 800 kilogramos, como se muestra en la figura, se detiene a los 2 metros del punto B. Determina las fuerzas de reacción en el punto A y en el punto B. Ahora bien, para resolver este problema de estática, tenemos el primer principio de equilibrio que dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. El problema es que aquí no tenemos ninguna fuerza en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, que es el peso de Juan, el peso del puente y las dos fuerzas de reacción, que todas están sobre el eje de las Y. La situación aquí es que tenemos dos incógnitas. Sería complicado resolverlo con el primer principio de equilibrio. Entonces vamos a hacer uso de lo que es el torque o rotación. Para recordar un poco, vamos a suponer que tenemos aquí un madero. A este madero se le aplica una fuerza en este extremo, suponiendo que aquí tenemos un punto de apoyo. Entonces, al aplicar esta fuerza, este madero va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando sucede esto, quiere decir que el torque es negativo. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos que hay una flecha y esta flecha va hacia adentro de tu monitor. O sea, la punta de la flecha va hacia adentro del monitor y aparte está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando sucede esto es que el torque es negativo. Para calcular este torque tenemos que multiplicar la fuerza por la distancia. A mayor distancia, obviamente mayor torque. Entonces quedaría que el torque es igual a menos la fuerza por la distancia. Su unidad es el newton por metro. No te vayas a confundir que el newton por metro para este caso es una unidad de energía. No, este es un vector, por lo que te acabo de mencionar, que es una flecha que va hacia adentro de tu monitor, bueno, hacia adentro de la pantalla y girando en el sentido de las manecillas del reloj. Y el negativo es por la situación que te acabo de comentar. Ahora, vamos a suponer que la fuerza va en sentido contrario. Entonces aquí tenemos la fuerza y un punto de apoyo que va a ser este. Al momento de aplicar esta fuerza, este madero ahora va a girar en contra de las manecillas del reloj. Cuando sucede esto, el torque es positivo, porque el vector o una flecha que va hacia ti ahora, la punta de la flecha va hacia ti, está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Para calcular hacemos lo mismo, fuerza por distancia nos da el torque. La unidad es newton por metro. Ya teniendo definido esto, ahora sí podemos resolver nuestro problema. Para determinar las fuerzas de reacción en este problema, tenemos dos puntos a escoger como referencia para el torque. O sea, tenemos el punto A y el punto B. Cualquiera de estos dos nos puede servir como torque. De forma arbitraria vamos a utilizar el punto B para este problema. Pero si tú utilizas el punto A, de todas maneras lo puedes resolver perfectamente. Ahora, si escogimos el punto B, ¿cuáles son las fuerzas que tratan de provocar un torque, o sea, una rotación en el punto B? Estos son el peso de Juan. Si observas aquí el peso de Juan, fuerza por la distancia, que son los 2 metros, me van a provocar aquí un torque. Este torque va en el sentido de las manecillas, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. También otra de las fuerzas que provocan ese torque es el peso del puente. Y de la misma forma multiplicar el peso, o sea la fuerza por la distancia, me va a calcular el torque en el punto B. ¿Qué distancia vamos a tener para nuestro puente aquí? Como es una figura homogénea, y dice aquí que los 800 kilogramos también se reparten de manera homogénea, el centro de gravedad se encuentra en medio, en el punto medio de nuestro puente, que se encuentra a 3 metros del punto B, ya que el puente mide 6 metros. Y la tercera fuerza, que también provoca un torque, porque escogimos a B como torque, es la fuerza de reacción en A. Esta va hacia arriba porque es una fuerza de reacción al peso del puente y al peso de Juan. Fuerza por distancia me va a dar el torque en el punto B. Ya que tenemos definidas las tres fuerzas que están provocando un torque en el punto B, vamos a calcular
el peso de Juan y el peso del puente. Para el peso de Juan es masa por gravedad, o sea, los 70 kilogramos por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Nos da esto 686.70 newtons, que ese es el peso de Juan. Ahora, el peso del puente sería también masa por gravedad, que sería los 800 kilogramos por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y nos da 7.848 newtons. Ya definido esto, ahora sí vamos a aplicar el segundo principio de equilibrio, que dice que la sumatoria de torque es igual a cero. O sea, las fuerzas que provocan una rotación en el punto B, al momento de sumarse de manera algebraica, va a dar igual a cero. Vamos a empezar con la fuerza más lejana ahorita, para ir de manera ordenada. Empezando por la fuerza de reacción en A. Si observas, ahorita quitando lo demás, nada más nos interesa la fuerza de A y todo esta distancia, que sería fuerza por distancia, me daría el torque en el punto B. La tendencia, o más bien el giro aquí va a ser en contra de las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj. Y cuando es en el sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Entonces quedaría que fuerza por distancia sería menos fuerza en el punto A por los 6 metros. El negativo recuerda porque el torque que está provocando es en el sentido de las manecillas del reloj. Siguiente fuerza, el peso. El peso va hacia abajo y la distancia son los 3 metros. Entonces fuerza por distancia me da ese torque. Pero si observas, el torque que está provocando en el punto B sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí el torque es positivo. Entonces quedaría que es el peso del puente, 7.848, por los 3 metros. Por último, tenemos ahora el peso de Juan. El peso de Juan va exactamente en la misma dirección del peso del puente, o sea, hacia abajo, y fuerza por distancia me da ese torque en el punto B, que también es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y como es en el sentido contrario, nos da un torque positivo, siendo entonces 686.70 por 2 metros. Aquí ya tenemos la sumatoria de torques y esto debe de ser igual a 0. Ya estamos cumpliendo el segundo principio de equilibrio. De aquí vamos a despejar la única incógnita, que es la fuerza en el punto A. Este está restando, lo pasamos del otro lado de la igualdad, sumando. El 6 se está multiplicando, pasa dividiendo. Realizamos la operación, que son 7.848 por 3 metros, más 686.70 newtons por 2 metros entre 6, y nos da que la fuerza de reacción en el punto A es de 4.152.90 newtons. Ya encontramos ahora sí esta fuerza. Ya tenemos 3 fuerzas. Lo que nos hace falta ahora es la fuerza de reacción en el punto B. Para eso entonces tenemos que para la fuerza de reacción en el punto B identificamos el sentido de las fuerzas de acción, las cuales son el peso de Juan, el peso del puente y la fuerza de reacción en el punto A, que ya tenemos aquí sus valores. Con eso ya podemos encontrar la incógnita, que sería la fuerza de reacción en el punto B. Vamos a trazar un diagrama de cuerpo libre donde tenemos nuestros ejes cartesianos. El eje de las X no hay ninguna fuerza sobre X, pero sí tenemos todas las fuerzas sobre el eje de las Y. Tenemos la fuerza en el punto B, que va hacia arriba. Tenemos también la fuerza en el punto A, que va hacia arriba también, que son las fuerzas de reacción, cuyo valor es de 4.152.90 newtons, y las dos fuerzas de acción, que es el peso de Juan, de 686.7 newtons, y el peso del puente, que son 7.848 newtons. Si observas aquí, los vectores son colineales, entonces se pueden sumar y restar de manera aritmética. Tenemos, por lo tanto, que en el primer principio de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. No tenemos ninguna fuerza aquí, entonces no existe. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Tenemos aquí entonces
que la fuerza de B es positiva porque está pegada en el eje de las Y, positiva, y es FB, más los 4152.90 newtons que también van hacia arriba. Ahora, el peso de Juan va hacia abajo, que serían 686.70, menos. Y el peso del puente, que también sería menos 7.848 newtons, porque va hacia abajo. De aquí despejamos la fuerza del punto B. Este está sumando los 4.152.9, pasa del otro lado de la igualdad, restando, menos 4.152.9. Estos dos, el peso de Juan y el peso del puente, están negativos, del otro lado de la igualdad pasan como positivos. Realizamos la operación y nos da que la fuerza de reacción en el punto B es de 4.381.8 newtons. Y ya con esto tenemos nuestras dos fuerzas, la del punto B, que es de 4.381.8 newtons, y la fuerza en el punto A, que es de 4.152.9. Y todo esto mantiene en equilibrio nuestro puente. Bueno, espero te haya gustado el video.